En Ecuador parece que se ha hecho costumbre, digamos, engañar a los votantes e incluso a los propios partidos políticos que los apoyan. Lo vimos de cuando Lenín Moreno traicionó, si se puede utilizar el término, a Rafael Correa, y en esta oportunidad, quien se vendió como alguien anticorreísta parece que más bien está teniendo acercamientos con esta corriente. Vamos a estar ahondando en todo lo que está pasando en ese país porque incluso dentro del mismo gabinete parece que ya hay divisiones y apenas lo que tienen son días gobernando. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Como les estaba comentando, hoy vamos a estar ahondando, ¿no?, con profundo detalle lo que está pasando en Ecuador, porque bueno, si hay algo que siempre hay que analizar o que acotar de la política latinoamericana es que de aburrida no tiene absolutamente nada. Y para ello hoy he invitado a Andrés Díaz, él es analista del Impunity Observer. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Muy gustoso de poder estar aquí de nuevo hablando contigo, como siempre, de temas no tan gustosos. De tema no tan gustoso, de hecho lo comentábamos fuera del aire, que las últimas dos conversaciones que tuvimos eran medio optimistas, ¿no? Pero ya eso no duró, así como vino, se fue. Y justamente, Andrés, yo quería conversar contigo sobre esto porque, bueno, vi una entrevista que hizo la vicepresidente de el actual presidente de Ecuador, Noboa, ¿no? En donde ya se está mostrando una división incluso entre ellos dos, o sea, el presidente y la vicepresidente, ¿no? Una de las primeras acciones que toma Noboa justamente cuando llega al poder es que manda, ¿no? Envía a su vicepresidente a Israel, o sea, una cuestión que no tiene sentido alguno. Yo quiero que nos expliques un poco quizás los antecedentes, ¿no?, de ambas personas, que nos pueda explicar o que nos pueda dar a entender el por qué ocurre esta división. ¿Es algo que se veía venir o fue algo que cayó de sorpresa? Pues bueno, esto ya se podía intuir desde antes. Vamos a ver, cuando el actual presidente Noboa se presentó a las elecciones, de hecho fue el primero de los candidatos en postularse a la candidatura de este año, de estas elecciones extraordinarias, por lo que todos ustedes ya saben, y si no saben, pues el presidente Lazo convocó a una muerte cruzada, que es tanto la clausura del Congreso como de la presidencia, y lo hizo para evitar un juicio que se le estaba haciendo en su contra, un impeachment, ¿ya? Bueno, él fue el primero que se presentó, y en estas elecciones en las cuales se presentó Noboa, ya regía una nueva política de paridad de género. O sea, tú tenías que presentarte hombre-mujer, mujer-hombre para la presidencia de la República. Entonces Noboa, apresurado por inscribirse rápidamente como para saltar a la palestra pública, siendo el primer candidato de toda la sábana de candidatos que íbamos a tener, sin dudas, que no sé qué pasó, pero no fueron tantos, fueron, si no me equivoco, 8, sabemos tener 12, 15, y se saben presentar como 50. Pero bueno, como fue el primero en presentarse, tuvo que escoger rápido a alguien. Pues bien, escogió a Verónica Abad. Verónica Abad se la conoce le conozco personalmente, es alguien de derechas, alguien que se define como liberal conservadora, eh, y tiene, por ejemplo, algunas, qué sé, ¿cómo te lo puedo decir? Dentro de su formación política, ella apoyó, por ejemplo, la candidatura del presidente Guillermo Lazo. Ella fue Uh -huh. parte del Foro Latinoamericano Liberal, si no estoy mal. O sea, no tenía mucha sincronía con lo que puede ser la candidatura de Noboa. Pero Uh bueno, se -huh. postularon eh, a la presidencia juntos. Ella había tenido incursión en la política para la alcaldía de su ciudad natal, que es Cuenca.
la tercera ciudad del Ecuador, y no tuvo gran representación, quedó cuarta o tercera, si no estoy mal. Entonces no Wow. había por donde mucha sincronía en lo cual decir por qué Noboa la escogió a ella. Pero bueno, es la política y es lo que hay. Pasa a segunda vuelta Noboa contra todo pronóstico y empieza a salir todo el bombardeo de noticias que Abad es pro Trump, es pro Milley, es del ala derecha radical, extremista, ultra derechista y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y empieza la diatriba en contra de Verónica Abad. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo comunicacional de Noboa? Es sacarla del mapa. A ella no se le Claro. vio en ningún spot ni en ninguna, en absolutamente nada en toda la segunda vuelta de la campaña electoral. Entonces ya se veía por dónde iban los tiros. ¿Y qué es lo que pasa? Sale a la luz que obviamente se escogió la candidatura de Abad por simple improvisación. No se puede dar otro diagnóstico que no sea ese, porque no comparten ni siquiera ideología. Noboa se ha presentado siempre como una persona de centro izquierda, no de la izquierda eh, cavernaria latinoamericana, marxista, chavista, sino una izquierda más moderada, socialdemócrata europea. Fíjate que, digamos, está bien que entendamos que se trató de una improvisación por el tema de la ley de paridad de género, pero ¿cuáles entonces fueron las motivaciones de la vicepresidenta para aceptar esta nominación? ¿Sencillamente escalar políticamente, a pesar de que esto le podía costar estas divisiones que están pasando acá? ¿O tú crees que hubo algún otro tipo de motivación entonces? Bueno, pues las motivaciones ella no las ha dicho más allá de servir a la patria, pero bueno, ya sabemos que todos los políticos llegan por servir a la patria. Ajá. Entonces, yo podría asumir que precisamente fue el tema de escalar políticamente. Noboa iba a ser una figura representativa de los jóvenes, se puede decir, dentro de todo lo que era la papeleta electoral, era el más joven, y de hecho ganó siendo el segundo presidente más joven en la historia del Ecuador, y es ahorita el presidente más joven de toda Hispanoamérica, de toda la región. Ujú. Entonces vemos que algo podía sacar políticamente, algún resquicio de popularidad. Ambos se vieron en un escenario en el cual no se lo imaginaban y dio a todo este choque de disputa ideológica en el cual, bueno, y eso dice Verónica Abad también, a mí me escogieron también los 5 millones de ecuatorianos que también votaron por Nova, porque los dos aparecemos en la papeleta y a Claro, los dos nos votaron. Y en eso tiene completamente razón. ¿Cuál es el total. problema? Que la figura del vicepresidente en el Ecuador no tiene ninguna autoridad más allá de la de que el presidente de la República Le dé. le dé. Sí, Exactamente. es así incluso acá en los Estados Unidos. La gente siempre habla de la segunda persona más poderosa del mundo, ¿no? El vicepresidente de los Estados Unidos. Pero acá lo que hacen es seguir directrices de lo que el presidente le diga. Por ejemplo, Trump le dijo a Mike Pence, ok, tú te vas a encargar de la pandemia. Y él se volvió como que el vocero oficial de la administración de la pandemia. Biden le dijo a Kamala Harris, tú te vas a encargar del tema de la frontera. Entonces ella no ha ido a la frontera, es un desastre, pero en teoría ella es la encargada, pues. Porque lo que hacen es seguir directrices del gobierno, pero del presidente, pero tiene toda la razón. Todos votaron por los dos porque son los que salen en la papeleta. Ahora dijiste lo que me llama mucho la atención, Andrés, porque la relacionaron, por así decirlo, a ella con Trump, con Milley, me imagino que con Bolsonaro, con esa derecha que los medios llaman ultraderecha, ¿no? Los ultra radicales, por así decirlo. Y tú me dijiste que, bueno, la campaña, su equipo comunicacional, el de Novoa, quiero decir, la echaron a un lado justamente para evitar eso. Eso porque en Ecuador es mal visto un Milley, es mal visto un Donald Trump, o sea, ante la opinión pública no hay un sector al que, digamos, figuras de esta manera puedan, de esta magnitud puedan apelar, son rechazados mayoritariamente. En Ecuador yo te diría que hay unas ciertas palabras políticas que pueden ser consideradas malas palabras. Una de ellas es derecha, Mm, otra es privatización y mm, otra es neoliberalismo. O sea, eso es, si comes niños, eres bien visto en está comparación bien. con el que se denomine con esas palabras. Entonces, sabiendo que Verónica no ocultaba su ideología política, su posición, su postura, era público en sus redes.
digo que era una improvisación por el equipo de Novoa porque no se dieron ni siquiera el trabajo de revisar su Facebook, su Instagram, para Ujú. ver, bueno, ¿tenemos algo en común siquiera? Yo estoy seguro que si Novoa se hubiera presentado con cierta noción de que podía llegar a la presidencia de la República, no iba a escoger como binomio a Verónica Abad, sino que fue más allá de una improvisación. Entonces, obviamente, Novoa llega no con una postura de cambios radicales en el sentido de apertura comercial y ese tipo de cosas, porque no está por la labor. Ahorita los que llegaron a la recta final, se puede decir, era en el tema de empleo, en el tema de seguridad. Seguridad. Ujú. Ecuador ahora es el país, estoy seguro que cierra este año como el país más inseguro Ujú. de toda la región, incluso superando a Venezuela. Me parece Sí, que sí, sí, sí. Venezuela tiene 40 muertes violentas. Bueno, en Ecuador estamos en 43, bordeando los 45. Correcto. Entonces son temas que van más allá de las posturas ideológicas, ¿no? Eh, Incluso Lazo, cuando ganó en el 2021, que ganó básicamente con el mismo porcentaje que ganó Novoa, él lo hizo evocando el Ecuador del encuentro, desplazando un poco su discurso entre comillas, liberal, que se decía que obviamente Ujú. saliendo no fue para absolutamente nada liberal, pero se presentaba como eso, como un Ecuador del encuentro, como alguien que va a tender puentes, como alguien que va a conversar con todas las fuerzas políticas. Novoa básicamente se presentó como lo mismo. Claramente, Verónica Abad no pintaba nada ahí. Y dado los hechos que han acontecido últimamente, es lógico que el equipo de Novoa iba a hacer todo lo posible para desplazar a Verónica lo más lejos posible, porque es una figura incómoda en este momento para lo que es la presidencia de la República y para los nexos. Ella lo dice ahora, pactos. Yo no lo vería tanto así, sino como acuerdos, que sería precisamente con un partido que supone que es la derecha del Ecuador, que es del Partido Social Cristiano, y con Revolución Ciudadana, que es del Partido Correísta, en la Asamblea Nacional. Y ahí quiero que entonces sigamos esta conversación. ¿Cuáles son las denuncias que ella hace específicamente? Porque en la entrevista esa, que solo coloqué las imágenes, ¿no? Que le hace a CNN, ella dice que es que tiene exacto estos pactos, estos nexos, ¿no? Directos con el correísmo, a pesar de que no se vendió como un candidato correísta, porque sabemos que la candidata correísta fue justamente su contrincante en esa segunda vuelta. Entonces, ¿cuáles son las acciones que Novoa ha tomado? O sea, ¿a qué acuerdos ha llegado? ¿Qué compromisos ha tenido? ¿O en qué principios, si se puede utilizar el término, ha cedido que lleva a la vicepresidente, bueno, a denunciar a quien lidera el gabinete? La denuncia me parece más una conjetura, como todo lo que se puede extraer de lo que se puede decir el anticorreísmo. Uh -huh. El correísmo sabemos específicamente lo que es, pero el anticorreísmo es algo un poco etéreo que mezcla varias posturas, ideologías, Eso es lo rechazar personajes. a Correa. Eso Exacto, es. exacto. ¿Cuál es su propuesta? Nadie lo sabe. ¿Cuál es su antipropuesta? Correa. No se sabe más allá de eso. Entonces, obviamente, el anticorreísmo siempre va a haber una figura de Correa como el eje por el cual va a estar toda la política en la cual yo me voy a poner en contra. Mm. El correísmo state of mind, se puede resumir. ¿Ya? Entonces, esa aseveración se la puede poner con una conjetura que es ¿cuál? En la Asamblea Nacional ya se llegó a un acuerdo para posicionar a, a la presidencia de la Asamblea Nacional y a las comitivas que van en cada una de, de los departamentos dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que para los votos estuvieron los votos de la primera minoría en el Congreso, que es Revolución Ciudadana, la segunda fuerza, que puede ser el Partido Social Cristiano, y ADN, que es el partido de Daniel Noboa, únicamente tenía entre 12 o 14 asambleístas. Entonces, obviamente tenía que llegar a un acuerdo Correcto. con, para ganar gobernabilidad, que se llama en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Él tenía dos opciones, o negociar con dos partidos y que la formación sea como que para la presidencia con tres partidos, que Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN, o negociar
con 5 o 6 partidos más pequeños y un poco de independientes. ¿Qué significa? Que el pastel se va a repartir entre más y por tanto va a ser más complicado, que fue la Correcto. vía que escogió Guillermo Lasso en 2021, traicionando el acuerdo previo que era este mismo que acaba de ser Daniel Noboa, negociar con el correísmo, con el Partido Social Cristiano y con su bloque legislativo, que era Creo, que también llegó con 12 asambleístas. O sea, es que el panorama es básicamente calcado, solo que Daniel Noboa dijo, bueno, el anterior gobierno hizo este pacto, no le funcionó y se fue contra su palabra porque ya había un preacuerdo, se puede decir, con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. ¿Para qué? Nunca se va a saber. Ellos fueron por este otro acuerdo. Ahora está por verse qué implica este acuerdo. Sí, evidentemente es un pacto. ¿Un pacto para qué? Un pacto para dar amnistías a parte de los miembros de Revolución Ciudadana, incluyendo a Rafael Correa, que fue sentenciado a 8 años por peculado, y otros de sus mandos más cercanos. ¿Ya? Eso está por verse. Hasta el momento, Novoa ha mandado 2 propuestas a la Asamblea, una enfocada en el tema de energía, no sé si lo sepa la audiencia, pero en este momento en Ecuador nos están cortando la luz 2 horas al día, increíble. 2023, no tenemos luz en Ecuador, 2 horas al día, racionamientos, tal cual. Básicamente como en Venezuela, ya. Y el otro es en el aspecto económico, una ley económica urgente enfocada principalmente al empleo, que es lo que prometió Daniel Noboa. Hasta el momento no se ve ningún signo de pacto, si se puede decir, con Revolución Ciudadana, porque se han rechazado. Revolución Ciudadana entró directamente, por una parte, contra el gobierno de Lasso, querían continuar con este impeachment, no pueden hacerlo porque obviamente ya no se encuentran en funciones y Claro. hubieran caído contra la Constitución, y otro es contra la fiscal general. Hasta el momento, ninguno de los 2 grupos que forman este acuerdo se ha sumado contra un impeachment a la fiscal general. Entonces, todavía no se puede ver como que un pacto. Tenemos que ver en qué consiste este acuerdo, pero lo que ha dicho hasta el momento Verónica Abad no se puede constatar con la realidad. Ok, eso lo entiendo y ahorita quiero profundizar en esto. Esto a manera de, me da mucha curiosidad. Allá cuando les están cortando la luz lo llaman como racionamiento eléctrico o le cambiaron el nombre, solo por saber. Es que no hay ni siquiera un nombre, es qué rayos está pasando. Ese es el Ah, nombre que que no se es le algo da. programado, es como que les cortan la luz y ya, y después se De la un día devuelven. para otro, te cuento. Primero, el año anterior salió el anterior ministro de Energía diciendo que no va a haber ningún racionamiento de energía, que todo está muy bien, que no se dejen llevar por los alarmismos de la prensa. Típico. Y bueno, todo el mundo dijo, sí, sí, en Ecuador no va a haber racionamiento de energía. La última vez que hubo un racionamiento fue en 2009, cuando Correa me parece que estuvo 2, 3 años recién. Y bueno, antes era común en la década de los 90. ¿Qué es lo que pasa? Este año no hicieron el mantenimiento que tenían que hacer por 80 millones de dólares. Esto en el gobierno de Lasso, por 80 millones de dólares, no hicieron el mantenimiento simplemente porque no les dio la gana, y aparte hay una red de corrupción tremenda en las eléctricas. ¿Qué es lo que pasa? Junto a esto, con problemas de sequía, que hay todos los años hay estos problemas de sequía, pero no, según el gobierno de Lasso, fue el peor año de sequía que ha habido en la Ay, historia eso me suena tan parecido, de la ajá. República. Entonces, es calcado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijeron, bueno, no tenemos otra, que va a haber racionamientos de energía. En un principio era de 4 horas, ahora tan nobles lo bajaron a 2 horas. Y eso no es lo peor de todo, sino que Lasso tuvo que correr en urgencia a donde Gustavo Petro a rogarle por energía. Tuvo que ir a Colombia y tuvo que ir a Wow. Perú a rogar por energía y a pagar básicamente el doble del dinero que se tenía que haber pagado para evitar esta situación. Pero bueno, este es un evento entre paréntesis para que se entienda lo que es la coyuntura nacional en el Ecuador. Entonces, hay problemas muchísimo más urgentes ahora, de los cuales
obviamente el equipo de Noboa tiene que ocuparse que esta ranura que puede ser el tema de la vicepresidencia. Qué terrible, ¿no? Te lo preguntaba porque sea lo que los políticos son buenísimos es manipulando la información. Y allá cuando, por ejemplo, te estoy hablando en el año 2010, que yo viví los racionamientos de Margarita, donde yo soy, allá no lo llamaban racionamiento, era redistribución de cargas eléctricas, ¿ves? Entonces, quería ver qué tan creativos se habían puesto allá. Pero bueno, ahora que no son 4 horas, sino 2 horas, tienes que estar agradecido, Andrés, de que nada más son 2 horas, porque, ¿sabes? Los políticos son lo máximo. Y ahora volviendo Algo, Ajá. perdón, algo que me olvidaba, si no estoy mal, Ajá. la actual ministra de Energía dijo que bueno, sería bueno humanizar la transición energética, o sea, que esto nos sirva como, ¿cómo es esa palabrita que saben usar siempre ahora? Que para Ser ser resilientes, que esto sea ser resilientes. resiliente para que sea una transición energética más humana. Eso como paréntesis de lo que ha dicho Wow. la actual presidenta, No, la qué actual terrible. ministra de Energía. Qué terrible. Y bueno, para hablar un poquito de Realpolitik, porque fíjate, dijiste algo que es muy cierto. Siendo acá lo más pragmático posible, la estrategia que está utilizando Novoa de aliarse con 2 partidos, con todo y que eso incluye el correísmo, antes que aliarse con 5 o 6 partidos chiquitos, evidentemente, en teoría puede garantizar más estabilidad, porque es más fácil llegar a acuerdos con 2 partidos, ¿no? Y repartirse los cargos o lo que sea que hacen, ¿no? Para garantizar justamente esta gobernabilidad que con 5 o 6 partidos. Que si uno queda descontento o dos quedan descontentos, ya te dicen ya no te apoyo más y ya no puedes formar gobierno, que fue más o menos lo que le pasó justamente a Lazo, ¿no? Pero al mismo tiempo, Andrés, te lo digo, yo no conozco tanto el tema del correísmo más allá de lo que yo vi como venezolano, ¿no? Pero normalmente estas corrientes de extrema izquierda, si hay lo que hacen es justamente no garantizar gobernabilidad, al menos que sean ellos los que estén, ellos no se conforman con un ministerio, con un carguito más bajo, ellos quieren estar en la presidencia. Entonces, ¿tú crees que Novoa realmente entiende a qué se está enfrentando? ¿O el correísmo no es tan desestabilizador y si se conforma con esos cargos más pequeños que le pueda dar? Es que hay un asunto. Obviamente el correísmo siempre va a ir a más, pero dentro del correísmo, tras 3 derrotas consecutivas, pasa factura dentro de la misma formación política. Claro. Cuando están acostumbrados a ganar y a atornillarse en el poder, se puede ver que no hay mover humano que lo saque de ahí, pero en el Claro. momento que no pueden llegar, tienen que hacer ciertas concesiones, transformarse un poco para poder llegar a su objetivo. Y entre ese proceso se van separando facciones dentro de la estructura. En el correísmo hay aproximadamente entre 4 y 5 facciones, las cuales se puede ir desde las más extremas, que puede ser, hasta los más fieles a Rafael Correa, a grupos que incluso, te lo pongo como ejemplo, el actual alcalde de Quito ha propuesto concesiones a privados para las carreteras periféricas, que eso en el Ecuador se puede poner como privatizaciones, que obviamente no es lo mismo, pero hasta ese punto te puedo decir que hay cierta ruptura. También, por ejemplo, con el actual alcalde de Guayaquil, también hay una cierta ruptura. O sea, ellos están empleando políticas que no son propias de la Revolución Ciudadana, que es de lo que uno puede pensar el partido más de izquierdas del Ecuador. Y esta ruptura da signos de que hay espacio para consolidar una nueva política en el Ecuador. Y ese es el propósito de Daniel Noboa. Él vino con una intención de no de refundar la patria, pero sí de transformarle y llevarlo a un futuro más allá. Por eso él vino con el estribillo de un nuevo Ecuador, por un nuevo Ecuador. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo Ecuador? Dejar atrás todas estas disputas políticas y ver más allá. Por eso cuando le preguntaban a Novoa si usted es anticorreísta, él decía, no, yo no soy anticorreísta, ni procorreísta, ni nada, yo soy pro Ecuador. Él trataba como que de alejarse de esa disputa que obviamente no le ha hecho bien al país. Me parece correcto que salga de ahí. Y él está efectuando algo más pragmático. ¿Por qué? Porque también todo su equipo tú lo puedes más enfocar como un equipo de tecnócratas, más allá que de politiqueros. ¿Qué puedan conseguir? Se está por verse, pero no han empezado con pie muy derecho, que digamos. Sí, no, ya teniendo estas divisiones tan tempranas en el gabinete, evidentemente lo que se avisora no creo que sea algo
tan fácil, ¿no? Independientemente de que tengan éxito o no. Ahora bien, fíjate algo, y esto sí lo mencionaste más temprano y lo discutimos también en las entrevistas que tuvimos hace un par de meses, ¿no? Y es que el tema de la seguridad justamente se ha vuelto central en la discusión política del Ecuador. Y tengo entendido que Noboa sigue apuntando mucho a este, digamos, a este asunto, ¿no? Algunos incluso en redes sociales han querido lanzar la idea de que Noboa, una vez esté más cómodo, se va a comportar, digamos, al estilo de Bukele, más o menos, o sea, que está dispuesto a poner mano dura. Más o menos que se está conversando en esa materia, porque imagino que debe ser a lo que los ecuatorianos le están prestando más atención. Si se ven intenciones por parte de Noboa de poner esa mano dura y acabar con estas mafias que están controlando prácticamente todo el país, o ha empezado quizás a cambiar un poco la narrativa, Andrés. Hasta el momento no se ha visto una política central enfocada en el tema de la inseguridad. Recién se han formado, y esto es muy preocupante, porque todavía, llegado ya a la investidura el 23 de noviembre, todavía no se conocía quién iba a ser ni el ministro de Defensa ni el ministro de Seguridad, que fue, o sea, el mismo día de la investidura fueron, mucho después del acto en la Asamblea Nacional, fueron elegidos y son posturas que tú puedes decir, bueno, no se ve unos malos perfiles, pero bueno, o sea, hay que desarrollar el plan ya. Uh Por -huh. ejemplo, Ecuador no tiene una estructura de inteligencia digna de un país con una inseguridad que borda las 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En la época de Correa se creó una central de inteligencia, pero fue una central contrapolítica, o sea, para investigar políticos, más allá de estructuras criminales. En el tiempo de Lenín Moreno se mermó esa capacidad que tenía la inteligencia, aunque sea para buscar debajo de las piedras qué es lo que tienen los políticos, y quedó inerte la central de inteligencia, y con el gobierno de Lazo, ni para atrás ni para adelante, se quedó inerte. Entonces, esa es la gran tarea que tiene ahora Noboa, cómo va a resucitar o cómo va a crear una nueva agencia de inteligencia. Él ha dicho que tiene un plan integral llamado el Plan Fénix, muy alaraquiento el nombre, pero Sí. hasta el momento no se ve en qué se va a traducir ese plan, ni cuáles son las directrices, ni en qué se va a centrar. Por el momento, Novoa ha dicho que tiene intenciones muy cercanas de colaborar con el gobierno de Israel, que es precisamente donde va a ir Verónica Abad, que me parece un poco impropio mandar a un problema tan cercano, que es como que esta ruptura entre la vicepresidencia, a un país que se supone que va a colaborar con nosotros en el tema eh, en el tema de seguridad. Pero bueno, más allá de eso, no se ve todavía señales claras de que el gobierno de Noboa sepa muy bien qué es precisamente lo que va a hacer con el tema de la inseguridad. Es un plan que, bueno, él lo tiene detallado, es lo máximo, pero está en su cabeza, típico también de los políticos. Ahora quiero hablar, ya para ir finalizando, Andrés, justamente del tema de las alianzas regionales, porque si hay algo que le reconozco al señor Noboa, y yo como venezolano siempre lo voy a agradecer, es que justamente él se ha distanciado de estas tiranías de extrema izquierda, a pesar de que él abiertamente ha dicho que tiene afinidad con la izquierda, no con la extrema, pero sí con la centroizquierda, por así decirlo. Él ha condenado abiertamente a Nicolás Maduro, dijo que no iba a tener ningún tipo de relaciones con ese régimen. Por supuesto, imagino que Cuba y Nicaragua también entrarán en el paquete, si no estaría cayendo en contradicciones, ¿no? Pero ¿cómo ha sido, por ejemplo, con los otros gobernantes que si bien todavía se pueden considerar países democráticos por sus instituciones, también son bastante extremistas? Por ejemplo, allí tienes a Gustavo Petro, que, bueno, comparten frontera con ustedes. Tienes a México, que es una de las economías más importantes de la región bajo López Obrador, a Lula da Silva en Brasil. O sea, ¿cuál ha sido su postura más o menos? ¿A quiénes tú crees que se va a estar alineando? ¿Más al estilo de Milei o va a ser alguien muy de centro en este aspecto? Yo creería que va a depender de Uh la -huh. coyuntura política que le obligue a buscar en la política exterior ciertos logros que no los puedo conseguir en la política interna. Uh -huh. Y hasta el momento ha sido bastante pragmático en cuanto a las relaciones internacionales.
por una parte ha felicitado a Milei y Milei ha respondido dando sus gracias por las felicitaciones, y por otra parte el primer encuentro bilateral que hubo en Carondelet, que es la casa de gobierno, ha sido con el presidente Petro. Entonces vemos que tampoco está muy allá de juntarse con los unos o con los otros. Y es que, bueno, claro, en este momento Colombia nos está proveyendo la energía, o sea, básicamente Claro, dependemos. Entonces no es que vas a salir a darte el lujo de denostar al presidente Gustavo Petro por más despreciable que puedan ser las afinidades políticas que éste tenga. correcto. Por el momento no han ido más allá. Lo único que sí ha estado como que eh, posicionado firmemente es el tema de la alianza estratégica con Israel, que vemos que por ahí puede ir más o menos por un tema estratégico, también una alianza clara con los Estados Unidos. Claro, El grupo de Novoa se reunió previamente y posteriormente con el FMI, al cual le debemos dinero, y con ciertos representantes de la Casa Blanca. Entonces, en ese momento vemos que tiene una agenda muy pragmática, no ha ido más allá de disputas ideológicas. bueno, excelente. Independientemente de lo que yo pueda pensar, por ejemplo, de un individuo como Petro, al final a él lo escogieron para que gobernara Ecuador, no para que fuese el libertador de la región. Y evidentemente, Básicamente. si eso es lo que le conviene a Ecuador, uno lo puede criticar, pero al final él tiene que pensar primero en su país antes de las críticas que podamos dar quienes somos un poco más radicales y que además no estamos atados justamente a esas cuestiones políticas que lo obligan a uno a eso. De verdad que te Eso es. agradezco mucho, Andrés, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. No, Esteban, a ti muchas gracias por invitarme, y ya sabes, cada vez que haya temas no tan gustosos, yo estoy con gusto aquí para poder acompañarte y contar qué está pasando. Así es, de verdad que bueno, siempre agradecido. Era Andrés Díaz, analista del Infinity Observer, comentándonos justamente sobre el contexto político que se vive en Ecuador tras la asunción del recién, digamos, bueno, electo, ¿no? Ya hace un par de meses, pero recién presidente ya en ejercicio de Ecuador. Y bueno, estas contradicciones o estas divisiones que hay a nivel interno y por supuesto también analizando el impacto, ¿no?, que va a tener a nivel regional. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el próximo lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.